Listo, doctor. Listo. Bueno, yo creo que ya son 7:05 de la noche y yo creo que ya es justo tiempo de los que están conectados en Dentistas del Bajío para iniciar esta transmisión con el doctor eh, Alfonso Espinosa. Y bueno, les quiero compartir, el doctor pues tiene un currículum muy, muy, muy largo. Voy a intentar ser lo más breve. El doctor es egresado de la Escuela Militar de Odontología, tiene su posgrado en endodoncia también de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, profesor titular de materias de endodoncia y cirugía endodóntica en la Escuela Militar de Graduados, em, profesor de odontología integral en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, profesor de la Asociación Mexicana de Endodoncia, profesor invitado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, fundador de cursos de microscopía clínica y microodontología de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el 2004, presidente fundador de la Sociedad de Microodontología Terapéutica AC, presidente fundador del Colegio Nacional de Endodoncistas Militares, revisor invitado del Journal of Research, miembro de la Asociación Mexicana de Endodoncia, certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia del 2001 a la fecha, conferencista a nivel nacional enfocadas a endodoncia y a microodontología y autor de numerosos artículos eh, a nivel nacional y a nivel internacional. Es un gusto para nosotros presentar al doctor Alfonso Espinosa. Recuerden que esta es el preámbulo del congreso que tendremos en el mes de noviembre, que también nos acompañará como conferencista el doctor Espinosa. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Dentistas del Bajío, así también una invitación por parte de Excellence in Endodontics, que lo dirige el doctor Madareati, para que puedan acompañarnos a unirse en estas dos grandes páginas que tenemos y que estamos buscando día a día poder dar un poco acerca de conceptos en odontología inclinados hacia la endodoncia. Es un honor para mí que el doctor Alfonso Espinosa haya aceptado la invitación y pues lo recibo con un cordial saludo, doctor, por parte de todo el grupo de Dentistas del Bajío. Aquí está su casa. Muchas gracias, muy honrado por aceptar la invitación y bueno, esta es su casa. Bienvenido, doctor. Adelante con su conferencia. Debo de decir por último, antes de interrumpir otra vez al doctor, que al final nos podrán escribir las preguntas que tengan acerca de el tema de tomografía y la aplicación en la endodoncia, las pueden hacer en la página de Dentistas del Bajío. Pues bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Esta es su casa. Los saludamos todos los que organizan este congreso, el doctor Colín, eh, eh, el doctor Arcángel, el doctor Miguel Ángel y el doctor César. Pues bienvenido. Esta es su casa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la amable invitación. Muchas gracias a todos ustedes, los que están presentes en esta sesión. Y gracias por su tiempo, gracias por escucharme. Agradezco mucho a los integrantes de Dentistas del Bajío, este grupo tan dinámico que ha estado creciendo constantemente. Y para mí es un gusto y un placer compartirles con ustedes un poquito de esta experiencia de lo que es la tomografía en su aplicación en endodoncia. Eh, Déjenme ver si... Ok.
Ya mencionó un poquito el doctor acerca de mi experiencia. Digamos que con esto resumimos un poquito lo que ha sido mi vida en los últimos 40 años prácticamente. Yo egresé del Heroico Colegio Militar en el 86 como oficial de artillería y después pues tuve oportunidad de cursar en otras escuelas del sistema educativo militar, mi especialidad, y pues culminé en la Universidad Autónoma de Chihuahua con la maestría en estomatología. Y hablando de esto, quiero mostrarles un poquito o presumirles un poquito de esto, es mis orígenes, es mi alma mater, el Heroico Colegio Militar, que este año está cumpliendo 200 años de haber sido fundado, y pues todos los egresados de este plantel estamos muy contentos y muy orgullosos por estos 200 años que tiene nuestro plantel. Para los que no conozcan de esta institución, es el Colegio Militar, bueno, el edificio que ustedes vieron, es el edificio de la dirección, el edificio de administración, y está dedicado al dios de la guerra de los aztecas, Huitzilopochtli. Este plantel se encuentra ubicado en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México. Es una instalación muy grande. Aquí vemos una panorámica. Al fondo se ve lo que es el edificio de gobierno, por acá otros edificios, y tiene toda una simbología que pues es todo un tema hablar de ello, ¿no? Toda la arquitectura tiene motivos prehispánicos y está con esa orientación. El Heroico Colegio Militar es pues el alojamiento de los cadetes. Ahorita aproximadamente ha de haber unos 4,000 integrantes, 4,000 elementos, y tienen con instalaciones de todo, ¿va? Tienen aulas, dormitorios, comedor, áreas deportivas, áreas de educación, áreas de adiestramiento, y pues bueno, es una instalación pues tal vez de las más antiguas que tenemos en nuestro país, y la que ha conservado su esencia durante todos estos años. Este edificio que ustedes ven ahí, que dice lealtad, eso es lo que se inculca, uno de los valores principales que se inculcan en este plantel, la lealtad al pueblo de México y el servicio a pues todos nuestros compatriotas. Yo estudié ahí artillería, el arma de artillería, me gradué como subteniente de artillería, y posteriormente ya los devenires de la vida me han llevado a otra área, que es la odontología, donde cada día estoy contento porque cada día tengo la oportunidad de aprender algo. Y pues como ustedes saben, nuestra profesión es muy noble, pero es muy exigente. Necesitamos estarnos capacitando constantemente para poder estar ofreciendo los mejores servicios a nuestros pacientes. Y ya entrando en el tema, la tomografía, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de lo que es esta tecnología, esta herramienta que ha ido evolucionando y que ha sido muy útil para las cuestiones médicas, pero en los últimos años se le ha dado mucha importancia a la cuestión odontológica, y pues la endodoncia no es la excepción. En endodoncia tenemos cada vez más la necesidad y la fortuna de poder contar con esta herramienta para poder hacer nuestros diagnósticos y nuestros tratamientos. Como dice ahí, la tomografía de uso médico tiene muchas décadas, ya tiene varias décadas de usarse, no es algo nuevo, y generalmente se conoce en el ámbito médico como TAC, o tomografía de axial computada. Esa sería como la conoce la mayoría de la gente. Cuando uno habla de tomografía, y cuando nosotros en el consultorio le decimos que le vamos a ordenar o vamos a solicitar un estudio de tomografía, casi todos piensan en esto, ¿va? En un aparato enorme donde el paciente tiene que ir acostado, y pues que es un estudio complejo, pero no, esta es una tomografía axial computarizada de un hospital, sí, pero no se compara con lo que nosotros trabajamos en el consultorio. Eh, el creador de toda esta tecnología fue el ingeniero Gottfried Hounsfield. Este señor que tenemos aquí en la imagen, que es su fotografía, él diseñó, o se le ocurrió diseñar este equipo porque él se dio cuenta que cuando se tomaban una radiografía, o que una radiografía se movía, se veían varias imágenes superpuestas, o que si se tomaba una radiografía y después se volvía a someter a los rayos X, había una doble imagen. Entonces, partiendo de eso, él se dedicó a investigar, y se le ocurrió diseñar un equipo que utilizara diferentes haces de rayos X para obtener una imagen. Este señor es en inglés, y le puse aquí esta fotografía de los Beatles porque los cinco tienen varias cosas en común.
Lo primero es que los cinco eran originarios de Inglaterra, pero además de eso, los cinco eran de la ciudad de Liverpool. Y aparte de eso, tenían otra cosa en común. Los cinco trabajaban para la misma empresa en esos años, para la EMI, que era una empresa de electrónica y musical, que se hizo famosa precisamente por los Beatles, porque pues en aquellos años, en los años 60, pues el boom de este grupo le hizo a esta empresa tener un auge económico muy importante. Sin embargo, tenían otra división, aparte de la división musical, tenían la división eléctrica o electrónica, donde trabajaba este ingeniero Hounsfield. Y el señor Hounsfield, pues diseñó su tomógrafo, más o menos como este que están viendo ustedes en la imagen, donde colocó los tubos de rayos X para hacer, introducir al paciente y tratar de obtener una imagen a partir de esas diferentes proyecciones. Él hizo sus experimentos, hizo sus pruebas, hasta que el 1 de octubre de 1971 él obtuvo la primera imagen tridimensional perdón, la primera imagen tomográfica del cráneo de una persona. Es la que ustedes están viendo. Y pues nada más vemos puntos blancos, perdón, una zona blanca y puntos negros, pero eso fue ya un gran adelanto. A partir de ahí, él se dio cuenta de que se podía obtener esas imágenes y bueno, la tecnología de aquellos años, de hace 71, estamos hablando de hace, ¿qué? 52 años, imagínense. Entonces, pues la tecnología era pues, muy diferente a la que tenemos entonces, pero esto es, digamos que fue el origen de todo esto, ¿ah? Esta que están viendo ustedes en esta proyección es una tomografía actual de cráneo. Estas tomografías pues son de uso médico, les sirven mucho a los otorrinos, a los neurólogos, a los ortopedistas, a los intensivistas, en general, ¿verdad? Pero pues bueno, vemos que esta imagen de tomografía pues es muy útil para ellos, pero para los dentistas, para nosotros prácticamente no nos sirve o nos sirve muy poco. ¿Por qué? Por la resolución, por el tamaño de las imágenes y pues ante esto, y bueno, hace algún tiempo, no es algo nuevo, los dentistas se dieron cuenta de que podían utilizar esta herramienta o cuando la quisieron utilizar, empezaron a ver ciertos inconvenientes o empezaron a sufrir de algunas circunstancias que en aquella época, estamos hablando de los años 80, pues hacían que la tomografía no fuera tan práctica. Primero el equipo, era un equipo muy grande que necesitaba instalaciones hospitalarias, un cuarto blindado prácticamente, donde el equipo se utilizaba, y pues como los médicos eran los que lo utilizaban, pues los dentistas pues estaban muy limitados, no tenían tan fácil el acceso a esas herramientas. Otro gran inconveniente y tal vez el principal por el cual las tomografías no se utilizaron, la TAC no se utilizó de un inicio en odontología fue esto, ¿ah? La presencia de artificios. Los artificios son, digamos que son interferencias que aparecen en la imagen como consecuencia del cruzamiento de los rayos X con objetos metálicos. Cuando un haz de rayos o estos varios tubos de rayos X de la tomografía hacen contacto con una pieza metálica, se generan destellos, se generan líneas blancas, líneas negras de diferentes posiciones que lo hacen que la imagen se distorsione. Lo que ustedes están viendo en esa imagen es la pierna de un paciente que sufrió un disparo de una escopeta. Cada uno de los puntos blancos son las municiones de la escopeta que tenía incrustadas en la pierna, y pues bueno, en esta imagen le tomaron la tomografía, y pues para el médico le sirve porque más o menos le puede identificar primero cuántos son y dónde están, pero esos artificios, cuando se aparecían en una tomografía de cráneo, pues generaban destellos demasiado importantes, generaban distorsiones muy importantes. Y recuerden, estamos hablando de los años 80, tal vez mediados de los 90, donde la gran mayoría de la población, las restauraciones que tenía en boca eran amalgamas o eran restauraciones metálicas. Entonces, cuando se quería utilizar la tomografía para esto, pues no servía, ¿verdad? Se generaban numerosos destellos que hacían imposible el uso de la tomografía en la odontología. Este es un ATAC, perdón, el anterior es un ATAC de aquellos años, con todos esos artificios. Y este es un ATAC actual del año pasado, también de cráneo, donde ya las nuevas herramientas, los nuevos programas, las nuevas computadoras disminuyen esa formación de artefactos.
no la elimina por completo, pero sí genera una imagen pues más aceptable, ¿no? Esta imagen, voy un poquito rápido por cuestiones de tiempo, espero que no sea un inconveniente para todos. Esta fotografía es del Hospital Central Militar, donde yo cuando terminé mi licenciatura estuve un año rotando ahí en los diferentes servicios y cuando estuve en el área de radiología, pues tenían su tomógrafo, los médicos, pero les digo, era una instalación pues prácticamente blindada, donde muy poca gente se le permitía el acceso, muy poca gente se le permitía conocer el equipo, ya no hablemos de manejarlo, y pues bueno, yo recuerdo que en ese entonces se programaban los estudios, los médicos programaban los estudios y se hacían 4 o 5 estudios por día, porque el equipo no daba para más, o sea, era un equipo que pues tenían que cuidar, querían cuidar y no querían sobrecargarlo. Entonces, la fila de pacientes para una tomografía estaba pues considerable, ¿verdad? Pero sin embargo, a pesar de todos sus inconvenientes, existieron algunos dentistas que se dieron cuenta de esta tecnología y fueron los primeros en utilizar la tomografía, la TAC. Estos, pues necesariamente, pues ya deducimos quiénes eran, ¿verdad? Fueron los cirujanos maxilofaciales los que empezaron a utilizar esta tecnología. ¿Y por qué fueron ellos? Pues porque ellos viven trabajan en un ámbito hospitalario y con el paso del tiempo pudieron empezar a tener acceso a esta tecnología. En los principios de los años 90 se obtenían estas imágenes de tomografía, eran imágenes bidimensionales, se hacían una serie de cortes y se imprimían en una placa de acetato, como las radiografías convencionales, pero cada corte o cada imagen correspondía a un corte. Y ellos, al menos en el hospital donde yo estaba en ese entonces, empezaron a analizar la patología de ATM. Y precisamente la de ATM, porque no podían analizar otras patologías por la presencia de estos artefactos que les mencioné hace rato. Entonces, lo único que se podía ver era la ATM, y pues bueno, aquí vemos una secuencia de apertura en un paciente, y era lo único que se podía ver. Gracias a esto, en esos años, hubo un boom, hubo un gran desarrollo de lo que fue la cirugía de ATM. Muchos pacientes con problemas articulares fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos que antes no se hacían, o se hacían a, pues a ciegas prácticamente, ¿no? Entonces, gracias a esta tecnología fue que en odontología se empezó a manejar pues alternativas de diagnóstico y alternativas de tratamiento basados en lo que era la tomografía. Ahora ya con la herramienta, con el tomógrafo, con BIM, pues ya tenemos acceso a imágenes, si seguimos hablando de la articulación, a imágenes como esta, ¿verdad? Donde ya tenemos prácticamente todos los detalles necesarios para hacer un planeo, para hacer un diagnóstico, y pues bueno, esto es lo que ha cambiado en, ¿qué sería? 30 años la tecnología del ATAC a la tomografía de CONBIM. ¿Pero qué es la tomografía de CONBIM? Esta tomografía se desarrolló, como dice ahí, a fines de los años 90, con el objeto de obtener imágenes tridimensionales, porque antes no se tenían imágenes tridimensionales, solamente se tenían múltiples cortes, pero eran imágenes biplanares. Ya con esta tecnología del haz cónico se obtienen estas imágenes tridimensionales y nos permite manipular la imagen. Lo que ustedes están viendo es una tomografía segmentada de maxilar superior, y el otro objetivo, aparte de obtener esta imagen tridimensional, era disminuir la dosis de radiación, porque los tomógrafos, los TACs, o tomógrafos iniciales, pues sometían a una cantidad de radiación importante a los pacientes. El CBCTD se desarrolló precisamente con ese objetivo, de obtener imágenes tridimensionales y disminuir la radiación. La diferencia esquemática o gráfica entre una tomografía convencional y una tomografía de haz cónico la vemos en esta imagen. La imagen del lado derecho vemos una imagen, un haz plano, donde las estructuras que son sometidas a la radiación son mayores que las del lado derecho, donde tenemos un haz cónico donde se puede seleccionar o donde se puede disminuir el campo que está siendo sometido a radiación, el campo del paciente o la superficie del paciente que está siendo sometida a radiación, y eso le permite con los programas actuales hacer esa reconstrucción tridimensional con mayor nitidez y con mayor eficacia. Hablando de las dosis de radiación entre la tomografía, entre la TAC y la CBCT, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? Cuando se hacen estudios de tomografía axial computada, generalmente se puede ser de cráneo, pueden ser de pelvis, puede ser de abdomen, puede ser de tórax, y requieren mucho más radiación que la que se utiliza
en un tomógrafo de CBCT. Si hablamos de las anteriores, tenemos más o menos que una dosis para un ataque de abdomen es alrededor de 10 miliservits y un ataque de cráneo alrededor de 2 a 4 miliservits. La tomografía abdominal es entre 100 y 200, o equivale más o menos entre 100 y 250 radiografías de tórax. O sea, la cantidad de radiación que se utiliza para un ataque abdominal equivale a 250 radiografías de tórax. Esa es la diferencia entre la dosis de radiación entre uno y otro. La Red Mundial de Seguridad Física Nuclear estima que la dosis anual que nosotros recibimos al año es aproximadamente de 3 miliservits y de estos 3.7, alrededor de 1.5 proviene de fuentes médicas. Esto significa que más o menos una radiografía dental está alrededor de 0.005 milisieverts, lo que, como dice ahí, equivaldría a un día tomando el sol en la playa. Esto, pues es importante porque muchos pacientes pueden estar angustiados si nosotros les decimos que necesito una tomografía para hacer mi diagnóstico. Ellos, sobre todo algunos pacientes con ciertas características, básicamente las mujeres embarazadas pueden tener un poco de temor a tomarse estos estudios, pero la dosis de radiación actual que se genera con los equipos de CBCT o de tomografía de haz cónico son muy pequeños y no generan mayor riesgo a los pacientes. Esta es más o menos una tablita donde nosotros podemos observar las diferentes dosis efectivas que recibe el paciente dependiendo del tamaño de la tomografía. Como otra ventaja de la CBCT es que nosotros podemos seleccionar el tamaño o la superficie que queremos observar o que necesitamos que el paciente sea radiado. Eso nos habla de diferentes FOBs o diferentes campos de visión. La FOV que ven ustedes ahí significa campo de visión en inglés, field of vision. Entonces tenemos básicamente en la CBCT tenemos 3 tamaños que podemos nosotros seleccionar dependiendo de las necesidades o lo que queramos ver de la tomografía. Tenemos un FOB pequeño, el cual va a tener una dosis efectiva aproximada de entre 19 a 44 milisieverts, el FOB mediano de 26 a 265 y el FOB grande de 68 a 368. Una radiografía panorámica para comparar esto, más o menos el paciente recibe una dosis de radiación entre 12 y 24 milisieverts. Si lo comparamos podemos ver que es más o menos lo que correspondería a un FOB pequeño de una tomografía. Esto pues varía mucho entre el equipo que se utilice, la técnica que utilice el técnico, la misma experiencia del técnico. Por eso los rangos son muy amplios. Si los observan, un rango son muy grandes, de 26 a 265, pues es mucho, ¿ah? Pero bueno, eso es por las características de los equipos y pues entre más nuevo es el equipo, pues menor radiación va a tener su paciente. Este es un artículo que se publicó en el 2015, donde analizan precisamente eso, ¿verdad? La dosis efectiva que recibe un paciente por medio de una CBCT dental. Hicieron un metaanálisis y analizaron 9 unidades, 9 equipos diferentes, y ellos determinaron que pues es difícil determinar exactamente, en forma exacta, cuál es la dosis efectiva que va a recibir el paciente por los factores que ya mencionamos, ¿verdad? Las características del equipo, el año, la técnica que utilice pues el encargado de hacer el estudio y pues el tipo de estudio que nosotros necesitemos, ¿verdad? Entonces, son diferentes elementos que hay que conocer y por eso no se da una dosis precisa, ¿verdad? Y siempre hay un rango en este aspecto. Y en este estudio determinaron que unas dosis efectivas medias o promedio en adultos, de acuerdo al tamaño del FOB que se utiliza, es que con un FOB grande, un adulto recibe aproximadamente 212 milisieverts, con un FOB mediano recibe 177 y con un FOB pequeño recibe 84 milisieverts. Vean que también aquí pues los rangos varían mucho, ¿no? Existen actualmente algunas, o se están desarrollando algunas aplicaciones que permiten, pues sí, que permiten estimar esas dosis de radiación médica dental que están recibiendo los pacientes. Anteriormente, en los equipos, en los centros de radiodiagnóstico, los técnicos que se encargaban de tomar las radiografías utilizaban un aparatito, un sensor que se conoce como dosímetro. Este dosímetro recibía la dosis o recibía la radiación y al final del mes se medía cuánta era la dosis que este operador estaba recibiendo para hacer
pues cuestiones de seguridad radiológica, ¿no? Seguridad del trabajo y todo eso para ver que no hubiera fuga de radiación y demás. Entonces, esos dosímetros se utilizaban. Yo llegué a utilizar esos dosímetros cuando estaba haciendo mi especialidad. Ahí en la Escuela Militar de Graduados nos daban ese sensor y lo tenemos que andar cargando todo el día, bueno, todo el día mientras estábamos en la clínica, porque cuando salíamos teníamos que dejarlo para que no hubiera acúmulo de radiación externa. Pero ahora ya existen aplicaciones que se están desarrollando, algunas se pueden utilizar inclusive desde el teléfono para tratar de estimar esa radiación. Esa es digamos que una de las preocupaciones principales que existen cuando se trabaja con esta tecnología. Hablando del FOB o del campo de visión, existen básicamente 5 tamaños de imagen o 5 tamaños de tomografía que nosotros podemos utilizar de uso dental. Vamos a hablar ya de uso dental. Entonces, existen las de 15x13, las de 8x5, 8x8, 6x8 y 5x5 que ustedes ven en esa tabla en la columna del lado izquierdo. En el centro ven ustedes que dice el tamaño de voxel. El tamaño de voxel, ahorita vamos a ver qué es el voxel. Cuando nosotros tenemos una tomografía grande, por llamarlo así, de 15x3, tenemos un tamaño de voxel de 0.32 milímetros y podemos tener hasta 400 cortes o 400 planos en ese tamaño de tomografía, y sería más o menos lo que ustedes viendo en esa imagen, ¿verdad? Sería una tomografía de ambos maxilares, incluyendo las órbitas, y más o menos aproximadamente sería el tamaño que ustedes pueden apreciar con una tomografía de ese nivel. Si tenemos una de 8x15, pues el tamaño se reduce a, digamos, ambos maxilares y sería el borde inferior de la órbita, también con un voxel de 0.32 y 414 cortes o 414 planos. La de 8x8 es más pequeña, la de 6x6 y tenemos la de 5x5. La de 5x5, si ustedes observan, tiene el voxel más pequeño, 0.85 milímetros, y tiene 588 cortes o 588 planos. Eso significa que en ese pequeño cuadrito rojo que ustedes están viendo, se puede dividir en 500 planos. Por eso es que esta tomografía, esta tomografía, la del FOB de 5.5, es la que más utilizamos en endodoncia. ¿Podemos utilizar las demás? Sí, pero cuando nosotros queremos hacer énfasis en tratamientos ortodónticos, tratamientos endodónticos, ya estoy haciendo promoción a los colegas, necesariamente, o no necesariamente, pero es muy útil tener una tomografía de ese tamaño, así pequeñita, porque entre más pequeñita y más cortes tengamos, y el FOB sea más pequeño, más nitidez vamos a tener en las imágenes. Y a nosotros los endodoncistas lo que nos interesa es ver, pues, el conducto radicular, los conductos accesorios, si hay fisuras, si hay fracturas. Entonces, entre más pequeña sea el FOB, más nitidez y más útil va a ser para endodoncia. El voxel es esto, el voxel lo representamos como esto, ¿va? Como un cubo donde se tienen tres cuerpos o tres superficies, equivale al píxel. Cuando ustedes toman una fotografía, pues entre más píxeles tenga su cámara, cuando ustedes amplíen la imagen, más nítido va a ser. Entre menos píxeles, cuando ustedes amplían la fotografía, pues se ve borrosa. Lo mismo pasa en la tomografía. Si tenemos un voxel más pequeño, cuando nosotros ampliamos la imagen de la tomografía, vamos a poder observar más detalles. Y en endodoncia eso es lo que nos interesa, observar la mayor cantidad de detalles posibles para poder hacer un diagnóstico y poder hacer una planeación. Este es un ejemplo de la importancia del FOB en endodoncia. Con un FOB pequeño yo puedo tener una imagen como esta de un central inferior, donde veo una bifurcación en la porción lingual, una bifurcación en la porción vestibular, y ya con esta imagen yo ya puedo saber a qué me estoy enfrentando. Ya no voy a adivinar si ese central inferior tiene 2 canales o tiene un solo canal, o si tiene 2, pues a qué nivel se bifurcan, y esta imagen pues me permite planear mejor mi tratamiento endodóntico para hacerlo pues con una eficacia superior. No significa que para todos mis pacientes les voy a ordenar una tomografía. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Los siguientes planos, los planos que se pueden ver en una tomografía son los siguientes: plano coronal, el plano axial y el plano sagital. El plano coronal corresponde a la imagen de adelante hacia atrás. La imagen axial corresponde a la imagen de arriba hacia abajo, y la imagen sagital corresponde a la imagen de derecha a izquierda. Esos son los 3 planos que podemos observar en una tomografía. Y bueno, hablando de bibliografía, pues empezó a verse
empezó a publicarse en las diferentes revistas el uso de la tomografía en la práctica odontológica. Este es un artículo del 2006 del Journal de Odontología canadiense, donde hablan de que la tomografía es útil para cirugía maxilofacial, empiezan a hablar un poquito de ortodoncia, para diagnóstico de fracturas, para diagnóstico de lesiones de tipo neoplásico, pero no se habla de endodoncia todavía. Los endodoncistas todavía no estábamos enterados de esta tecnología, todavía no nos imaginamos que podía ser útil. Ya unos años después, por ahí en el 2014, aparecen varios artículos ya relacionados con endodoncia. Este es de las clínicas dentales de Norteamérica, del 2014, donde ya hacen pues una actualización de la tecnología de tomografía para uso en el diagnóstico en endodoncia. Entonces, estamos hablando de que aproximadamente hace 10 años, poquito más, poquito menos, se empezó a utilizar esta herramienta en el área de endodoncia, sobre todo para el diagnóstico. En este artículo del 2014 viene este caso, y por eso lo puse, porque por medio de la tomografía, los autores lograron detectar la presencia de un conducto mesiocentral en un molar inferior, que en la radiografía, pues obviamente no se ve, y ya con esta información que les proporciona la tomografía, ellos se abocan a localizar ese conducto mesiocentral, y vemos en la radiografía final, la radiografía final, vemos cómo ese conducto mesiocentral tenía una salida independiente. Entonces, esto es una muestra de la importancia que tiene para los endodoncistas el contar con esta herramienta, porque nos permite pues observar los detalles anatómicos que en una radiografía pues difícilmente vamos a poder detectar. En ese mismo año, 2014, aparece otro artículo donde hablan de la responsabilidad y riesgos del uso de la tomografía. Este artículo, publicado también en las clínicas dentales de Norteamérica, ellos en esos años, trataron de reglamentar quién era la persona que podía ordenar o que podía interpretar una tomografía. Así como el radiólogo en las tomografías, ustedes mandan una TAC a un centro, un médico manda un ataque de abdomen, de cráneo, de pelvis, de lo que sea, el radiólogo es el que la tiene que leer o el que la tiene que interpretar y tiene que hacer un informe de la misma. Entonces, los americanos querían hacer lo mismo con la CBCT, querían que hubiera personas con licencia que tomaran cursos específicos para poder hacer la interpretación. Eso pues ya quedó de lado, afortunadamente, pero sí es necesario tener una capacitación constante para poder manejar cada vez mejor esta herramienta. En este artículo publican este caso donde se observa un implante colocado en la mandíbula y el implante sobresale sobre el conducto del dentario inferior, esto que estoy señalando aquí con el cursor. No sé si lo ven en la imagen C, la reconstrucción se ve en la punta del implante que está dentro del conducto del dentario inferior. Por ese tipo de accidentes es que ellos querían como que reglamentar esto del uso de la tomografía. Aquí vemos más o menos en este cuadro cómo ha ido evolucionando la CBCT y en los diferentes años. Tenemos que apareció en 1967 en Europa, acuérdense que el autor era inglés, apareció en Inglaterra, de ahí corrió hacia Europa. En 1999 se introdujo en varios países de Europa, salió de Inglaterra y empezó a trabajarse en la CBCT en Europa. Para el 2001 llegó a Estados Unidos, 4 o 5 años después. Vean aquí una de las pocas veces en que los americanos van un poquito retrasados. Y en el 2008 la Asociación Americana la Academia Americana de Radiología Oral y Maxilofacial emitió una opinión del uso de la CBCT. Fíjense, no son los endodoncistas, son los radiólogos maxilares, los cirujanos maxilofaciales, los que empezaron a hacer uso de esta herramienta y emiten una opinión de cuándo se debe usar y en qué casos debe ser aplicable. En el 2011, aquí entra ya la Asociación Americana de Endodoncia, junto con la Academia Americana de Radiología Maxilofacial, emiten un postulado, un posicionamiento conjunto, donde emiten, digamos, las indicaciones de cuándo se debe utilizar una tomografía y cuándo se debe utilizar una radiografía. En el 2015, hace unos poquitos años, se hizo una actualización de estos parámetros o de estos criterios, donde se habla, ustedes lo pueden encontrar, si no
con mucho gusto se los facilito. Son más o menos 14 criterios donde hablan en qué casos se puede utilizar una tomografía y en qué casos se tiene que utilizar, en vez de la tomografía, la radiografía. Y esto lo pongo aquí porque he escuchado algunos doctores en algunos eventos que hablan de que ellos mandan muchas tomografías a sus pacientes, sobre todo los endodoncistas. Últimamente están haciendo mucho uso de esta herramienta, pero no hay que ser exagerado, no hay que abusar de la herramienta, no hay que abusarlo. Una tomografía es muy útil, sí, pero no en todos los casos es necesaria. Por ahí escuché un doctor que comentó que él antes de ver a su paciente le ordena la tomografía. Y le ordena la tomografía porque tiene el tomógrafo en su consultorio. Dice, yo no veo al paciente hasta que ya viene la tomografía. Entonces, antes de ver al paciente veo la tomografía. Pues no, necesitamos no alterar lo que nos enseñaron desde la licenciatura. ¿Ah? Tenemos que hacer el interrogatorio, tenemos que hacer la exploración, tenemos que hacer el diagnóstico clínico y ya después vienen las ayudas radiológicas, o en este caso tomográficas, para poder seleccionar o para poder tratar casos complicados o casos difíciles. Entonces, no es una herramienta que se deba utilizar a diestra y siniestra, y por eso es que en ese año pues la Asociación Americana de Endodoncia, junto con esta Academia de Radiología, emitieron esos postulados, esas posturas, en qué casos sí y en qué casos no. Aquí hablamos de ello, y básicamente, le digo, son alrededor de 14 puntos los que hablan, donde ellos mencionan cuándo usar una radiografía y cuándo usar una tomografía. Ya este sería más o menos un poquito de los antecedentes. Vamos a ver cuándo o qué necesitamos para ver una tomografía. Y van a decir, pues una computadora, sí, claro, vamos a necesitar una tomografía, una computadora, claro, pero vamos a necesitar más que nada capacitación. Necesitamos capacitarnos para poder nosotros interpretar lo que estamos viendo en la tomografía. Acá en Chihuahua hay algunos centros radiológicos que cuentan ya con tomógrafos desde hace aproximadamente 10 o 11 años. Llegó el primer CBCT aquí a Chihuahua, y en ese entonces recibimos una plática somera de cuál era la herramienta. Yo en ese entonces no la conocía, no sabía mucho del tema, y pues realmente no empecé a utilizarla sino unos 3 o 4 años después, con algunos pacientes, cuando ya tenía un poquito más de información. Pero el tomógrafo que se tenía en ese entonces, ese centro de radiodiagnóstico, es el mismo que está usando actualmente, o sea, tiene 10 años de atraso. Como dice ahí, se empieza a envejecer cuando se deja de aprender. Recientemente, aquí en Chihuahua llegaron ya más tomógrafos, se abrieron más centros de radiodiagnóstico, y este es uno del doctor Gerardo, un colega, un amigo endodoncista, que nos hizo favor de capacitarnos, porque él me dijo, ¿saben qué? Yo tengo un nuevo tomógrafo. Y yo, ¿sabes qué, doctor? Pues sí, qué bueno que está nuevo, pero pues enséñame cómo usarlo, porque hay herramientas que yo no sé usar, o a lo mejor tu equipo tiene herramientas que yo no puedo, que yo no voy a saber cómo aprovechar. Entonces, amablemente, el doctor Gerardo nos organizó un curso. Los doctores que están viendo ahí son los colaboradores de nuestro equipo y algunos invitados. El doctor nos hizo el favor de capacitarnos prácticamente durante 8 horas. Nos enseñó desde cero, ¿ah? Desde cómo acomodar al paciente para tomar el estudio, cómo se captura en la computadora, cómo se descarga en la computadora del doctor que lo envía, y todas las herramientas que tiene este equipo. Este es un equipo pues de los más nuevos, de los más completos, y créanme que hay mucha diferencia entre este y el tomógrafo que teníamos hace 10 años. Y hay diferencia desde el programa, desde el software que utilizamos. Este es el software de 3D Imaging de Carestream, que es el que teníamos desde hace 10 años acá en Chihuahua, y es un software sencillo. Realmente es un software que para cuestiones básicas de diagnóstico nos sirve, porque tiene una buena imagen de 3D, una buena reconstrucción tridimensional, y las imágenes también sagital, axial y coronal, pues también son de buena calidad. Pero tiene pocas herramientas, tiene herramientas de medición lineal, angulares. Podemos hacer alguna simulación de vía aérea, alguna simulación del trayecto del dentario inferior. Podemos tomar algunas fotografías, pero pues básicamente es eso, ¿ah? Y a lo mejor para aprender, y pues bueno, a mí me ha servido durante años este programa, pero si tenemos uno mejor, pues hay que utilizarlo, ¿no? Algunos años después llegó aquí a Chihuahua. Les hablo de mi experiencia, de lo que yo he vivido aquí en Chihuahua. Seguramente ustedes tendrán en sus ciudades, en sus comunidades, acceso a diferentes equipos, y que precisamente quiero hablar de eso, que necesitamos conocer qué tipo o qué equipo es el que están utilizando para tomar las tomografías. Como vimos en el anterior, era de Carestream.
Este es el de Batesh. Este también llegó acá a Chihuahua unos años después, tiene como unos 7 años aproximadamente aquí. Tiene algunas herramientas, algunas otras herramientas. Lo que no me gusta de este programa es que la reconstrucción tridimensional, pues no es de tan buena calidad. Comparada con la de Carestin, vean, tiene muchos artificios, tiene mucho ruido, la imagen tridimensional, y pues no me gusta. Pero sin embargo tiene una ventaja que no tiene el Carestin, que yo puedo hacer un análisis de densidad ósea y me pone una gráfica, este programa me sale una gráfica, yo puedo trazar, si tengo una lesión que quiero valorar su evolución al cabo de 6 meses o de 8 meses, yo puedo hacer un análisis de densidad ósea y me da en una gráfica, por medio de una gráfica, los valores numéricos de una línea que yo trace. Si yo trazo una línea sobre la lesión, al inicio del tratamiento, me da un valor, por decir algo, 30. Y después de 6 meses tomo otra tomografía y vuelvo a trazar la misma línea y me da otro valor. Si es un valor más alto, significa que el hueso se está haciendo más denso y que digamos que es un factor de predicción del éxito de mis tratamientos. Si disminuye la lesión, aumenta la densidad tomográfica, pues significa que el tratamiento va funcionando bien. Si por el contrario no hay cambio o inclusive hay una disminución de esa densidad, pues significa que el tratamiento no está funcionando. Entonces también para eso nos puede servir. Esa gráfica es más o menos el valor que aparece. Si yo trazo un punto, en este punto está muy alto porque hice un trazo sobre una obturación endodóntica, por eso el valor está muy alto, pero pues podemos trazarlo en cualquier plano que ustedes deseen. Este es el software de On Demand 3D de Cabo, que es el nuevo tomógrafo que tenemos acá en Chihuahua, que ya tiene muchas más herramientas. Y como tiene más herramientas, pues necesitamos capacitarnos para poder saber usarlas. Vean ustedes aquí del cuadro izquierdo, tiene un montón de iconos y para abajo todavía hay muchos más, ¿verdad? Entonces, en cuestiones de endodoncia, pues tenemos que aprovechar todas esas herramientas para poder hacer mejor uso. Vean, la reconstrucción tridimensional es muy aceptable, muy buena, me gusta. Los planos también. Y una ventaja que tiene este sobre los otros tomógrafos es que nosotros podemos orientar los planos. Lo que estoy haciendo al mover ese círculo y esas líneas es orientar los planos con los cuales yo voy a observar. Y para cuestiones endodónticas esto es crucial, porque yo quiero ver con mayor nitidez el trayecto del conducto, en este caso, entonces yo puedo alinearlo y al momento de alinearlo, la imagen mejora en los otros dos planos. Aquí estoy en la imagen axial, pero lo puedo hacer, esa misma alineación de planos, los puedo hacer las veces que yo quiera en los diferentes planos, tanto el axial, el sagital o el coronal, y con eso mejora muchísimo la calidad de imagen. Vean ese conducto palatino, cómo se ve completamente nítido, a diferencia, esto es una gran ventaja porque los otros equipos no lo tienen, o sea, me dan la imagen sagital, pero si tenemos una curvatura o una giroversión del diente, ya no me sale completo el conducto, me sale más una parte y tengo que irme a otro plano para ver el resto del conducto. Entonces, con esta alineación de planos, yo elimino esa desventaja y puedo observar a mí, endodoncista, que me interesa ver los conductos, los puedo ver de forma completa en una sola imagen. No tengo que estar adivinando en qué plano quedó la parte coronal o en qué plano quedó la parte apical, por decirlo así, ¿no? Y tiene otra gran ventaja, que esta es una herramienta que se llama Endoscan. El Endoscan es una reconstrucción de tejidos duros que nos permite, pues esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy observando un molar con una lesión en furca, prácticamente estoy observando dentro de esa furca y alcanzo a observar los dientes contralaterales. Voy de adelante hacia atrás y luego me regreso. Esta herramienta pues nos es muy útil porque nos permite observar muchos detalles y sobre todo nos permite tener una mejor comunicación con el paciente, porque podemos mostrarle con mayor detalle cuál es su problema, cuál es la afectación, cuál es la patología que tiene y explicarle de mejor manera el tratamiento. En este caso era un molar que estaba fracturada la raíz distal, vean como aquí tenemos un trazo de fractura, está fracturada la raíz distal, pero pues ya aproveché para hacer este endoscan. Y ese endoscan no solamente se puede hacer en superficies externas. Aquí estamos viendo el interior de un conducto radicular en un canino superior que tiene esa protuberancia ahí, que radiográficamente no se nota, pero ya al hacer la reconstrucción por medio de esta aplicación,
pues ya podemos observar esa protuberancia, que a lo mejor no me va a interferir en el diagnóstico, pero sí ya puedo observar detalles que antes solamente podía yo imaginarme. Entonces aquí estamos observando el interior de un conducto radicular en un canino superior reconstruido tridimensionalmente por medio de esta herramienta que se llama endoscope. Todos los equipos de tomografía tienen su propio visor, tienen su propio software para poder observar sus radiografías, pero existen otros softwares también que ustedes pueden descargar y pueden utilizarlos para diferentes situaciones. Este a lo mejor muchos lo conocen, el Blue Sky, que se utiliza pues para muchas cosas, ¿verdad? Para tratamientos de ortodoncia, para fabricar dentaduras, para guías quirúrgicas, para análisis cefalométricos, para planeación de colocación de implantes. Sin embargo, no tiene una herramienta para endodoncia. O a lo mejor la última aplicación sí la tiene, no la he revisado, pero hasta donde yo me quedé no tenía. Fue esa necesidad de tener una herramienta para endodoncia o un visor exclusivo para endodoncia que generó pues que algunas personas se dedicaran a ello. Este es un artículo del doctor Carlos Estrella y el doctor Mike Bueno del 2018. En el 2018 él vino acá a Chihuahua a dar a un congreso que organiza la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y nos habló de este nuevo programa, un nuevo software con el cual ese programa Endoscan que ustedes vieron, este tuvo sus orígenes, o bueno, la primera vez que yo lo vi fue con el doctor Carlos Estrella en 2018. Él nos presentó el avance de esto porque él, junto con el doctor Mike Bueno, que es un radiólogo apasionado de la fotografía, se han estado dedicando en los últimos años a desarrollar diferentes filtros, diferentes algoritmos para mejorar la calidad de la imagen en las tomografías. Y en el 2018 publicaron esto que quería, digamos que fuera el primer adelanto de esta tecnología, ¿no? El doctor Estrella, aquí estamos mi esposa Julieta, el doctor Oscar García, que es el presidente del colegio de acá de Endodoncia de Chihuahua. Este año vino otra vez el doctor Estrella a hablarnos de la actualización. Cuando él lo presentó en el 2018, hablaba que pues se estaban desarrollando, pero todavía no estaba disponible. Después vino la pandemia y ahora en el 2023 ya nos trajo la actualización y este programa, este software que él desarrolló junto con el doctor Mike Bueno, ya está disponible. Obviamente, la cuestión de estos visores, este visor, el doctor del Carlos Estrella se llama Evol TX. La desventaja de estos visores es que cuestan, tienen un costo. Se tiene que contratar la licencia. A veces hay versiones gratuitas, pero son versiones incompletas que no nos van a servir para todo. Entonces, si queremos aprovechar todas las herramientas, pues tenemos que comprar la licencia. Los software que tienen los tomógrafos, el que le da su centro de radiodiagnóstico, no pagamos la licencia, es gratuito. Por eso es que las herramientas están limitadas. Este es un ejemplo de este nuevo software, el Evol, donde tiene algunos filtros. Aquí se aplica un filtro para observar y ubicar canales accesorios. Aquí en este molar lo estamos observando, serían el que está aquí al centro, este puntito negro, este puntito al centro sería un canal accesorio más o menos a la altura de la furca del molar, ¿sí? Donde se bifurcan la raíz mesial, vemos que hay un canal accesorio aquí en el centro. Tiene varios filtros, yo no lo he usado, no lo he descargado, pero el doctor nos lo presentó y se ve muy interesante. Por ejemplo, este es un filtro para poder observar la pulpa dental. Vean cómo se ve la pulpa del interior del molar. Este es un molar que estamos observando y se ve una reconstrucción tridimensional con colores que es mucho más atractiva, mucho más llamativa. Y no solo eso, ¿verdad? Tiene otros filtros como este filtro para instrumento fracturado. En este caso es un molar que ya está obturado, pero que tiene un instrumento fracturado junto con la obturación. Entonces, gracias al filtro se puede aislar y ven ustedes esta línea de color amarillo y de color rojo al centro, es lo que sería el instrumento fracturado en una de las raíces o en uno de los conductos. Estos filtros se están utilizando y pues son muy útiles para nosotros endodocistas, nos pueden ser muy útiles porque podemos ubicar la posición, a qué nivel está y en qué dirección está en un instrumento fracturado y poder planificar cómo lo vamos a retirar. Tiene otros filtros, por ejemplo, este filtro de pH que se llama o cuerno de pulpa, que nos permite observar esto, una reconstrucción del tejido pulpar, como si fuera un fantasmita, aquí. Y van a decir ustedes, pues eso ya lo podíamos ver. Sí, ya lo podíamos ver, pero solamente con una microtomografía.
La microtomografía, vamos a hablar ahorita rápidamente de ello, nos permitía hacer una reconstrucción muy similar a lo que estamos viendo acá. La diferencia es que esto es solamente en dientes extraídos, y acá ya lo podemos observar en una tomografía que le tomemos a un paciente. Esa es la gran diferencia entre este programa y las imágenes de microtomografía. Obviamente no tiene la misma nitidez de una microtomografía, donde aquí podemos ver pues deltas apicales y conductos, la posición de las curvaturas muy nítidas de los conductos. Acá todavía no se llega a eso, pero pues seguramente pronto vamos a poder tener acceso a imágenes como estas en pacientes en vivo, ¿verdad? En la boca de nuestros pacientes. Tiene otro filtro también de relleno endodóntico, donde podemos observar cómo está un diente obturado. Esto rojito es gutapercha dentro de un conducto, este es gutapercha también, y esto es importante porque hay estudios que demuestran que cuando nosotros tomamos una tomografía y nosotros observamos una obturación endodóntica, esa obturación endodóntica puede tener una distorsión desde el 10 hasta el 100%. Entonces, con este filtro se elimina esa distorsión y podemos ver realmente cómo está obturado, cómo está trabajado, cómo fue instrumentado el canal en las diferentes vistas, y podemos darnos una idea de cómo está obturado ese canal. Tiene otro filtro que también que es para reducción de artefactos. Cuando tenemos elementos metálicos en la boca del paciente, pues se sigue generando esos artificios. Hay algunos filtros que reducen estos artefactos, pero no los eliminan por completo. En cambio, vean este es una imagen de un implante sin filtro, con el filtro BAR, que es del EVOL. Vean cómo se ve muy nítido, completamente diferente a lo que se ve en una tomografía normal, y tiene otro filtro, ¿verdad?, que están desarrollando. Vean, este es como el fantasmita, pues se ve mucho más nítido que todavía, la posición del implante y sus diferentes componentes. Eso es lo que lo que ya está disponible. Obviamente tiene costo el programa, el software, el EVOL, tiene costo, pero les digo, hay una versión gratuita. Yo no lo he explorado completamente porque no he tenido tiempo, porque apenas fue hace un mes y medio que vino el doctor Estrella y no he tenido oportunidad de revisar bien ese programa, pero vean esto. Este es un microtomógrafo. El microtomógrafo se diseñó para uso industrial. Alguien por ahí, el doctor Ordinola, por ahí hace algunos años, casi una década ya, se dio cuenta de que podía ser útil para observar la anatomía de los dientes extraídos, y hay muchos estudios que se han hecho en los últimos años utilizando esto, ¿verdad?, el microtomógrafo, pero esto no lo podemos usar en el paciente. Nosotros lo que usamos en el paciente es el CBCT, y la tecnología que más se acerca actualmente al uso del micro-CT es este programa de EVOL. Estas son imágenes de microtomografía que cuando el doctor Ordinola, que es uno de los pioneros de esta herramienta, empezó a usarla, pues nos permitió observar esto, ¿va? Detalles anatómicos que pues no los podíamos ver de otra manera, de reconstrucciones tridimensionales muy precisas, y a partir de eso empezaron a hacer múltiples estudios. De la derecha son imágenes que corresponden a un estudio de instrumentación. Lo que hicieron fue tomar una tomografía, hacer la reconstrucción del conducto antes de instrumentar, y luego tiñeron de verde. Después hicieron la instrumentación y volvieron a tomar otra tomografía y superpusieron las imágenes. Entonces, las imágenes verdes son las que corresponden al conducto original, y las imágenes en rojo son del conducto después de instrumentar. Esto es una manera de comprobar una vez más que ningún sistema de instrumentación nos va a tocar todas las superficies o todas las paredes del conducto. Siempre va a haber lugares donde los instrumentos no van a tocar, y eso es en todos los conductos. Eso ya lo sabíamos, y por medio de esa tecnología lo estamos reivindicando. Las aplicaciones clínicas de la CBCT, del tomógrafo CBCT, pues han sido muchas actualmente, desde analizar anatomía, detectar patologías, elaboración de guías quirúrgicas, colocar implantes, tratamientos ortodónticos, y actualmente tratamientos endodónticos y lo que es la cirugía navegada. Para analizar la anatomía, pues bueno, anatomía dentro del paciente, es muy útil esta reconstrucción tridimensional porque podemos observar detalles que pues en la radiografía se nos pueden pasar. Por ejemplo, este molar tiene una dehiscencia en la raíz distal, el ápice sale de la cortical, y en una radiografía no lo vamos a poder observar, y esto sería tal vez una causa de persistencia de sintomatología en nuestro paciente. Entonces, por medio de la tomografía podemos darnos cuenta, podemos diagnosticar y podemos tratar o podemos solucionar ese problema. Estudios de
en este sentido, en estudios en cuestiones anatómicas ha habido muchos. Estos son algunos ejemplos. Un ejemplo que se hizo en Egipto y prácticamente todos los países han estado haciendo, donde analizaron cuál era la distancia que había entre la base del cuerpo mandibular y la salida del agujero mentoniano. ¿Para qué? No sé, pero ellos hicieron ese estudio. Y como ese, pues hay muchos, ¿verdad? Hay muchos estudios en diferentes países donde se empezó a analizar diferentes componentes anatómicos de su población. ¿Por qué? Porque los estudios que teníamos de anatomía pulpar o anatomía dental pues, estaban basados en estudios clásicos muy importantes, pero que estaban realizados en ciertos grupos poblacionales. Casi siempre eran grupos en Europa o eran grupos en América. Seguramente han oído hablar del estudio del doctor Kutler, muy famoso en todo el mundo, que se hizo aquí en México hace muchos años. Pero bueno, gracias a esta herramienta ya se pueden, o se han estado haciendo estudios en diferentes poblaciones, en diferentes grupos étnicos. Y aquí en México, bueno, si ustedes ponen en internet, hay muchos estudios de esto. Aquí en México también, últimamente, pero sí, un servidor, ha sido un tema de interés personal el analizar estas variantes anatómicas. Es un estudio que publicamos junto con el doctor Israel Colín, seguramente lo conoce, el doctor es de la Armada de México. Hicimos este estudio para medir los ángulos de los conductos radiculares en sentido mesovestibular en molares superiores. Un poquito después, junto con unas doctoras compañeras mías de la maestría, publicamos este artículo donde medimos el ángulo vestíbulo lingual de conductos mesiales de molares inferiores. Este ángulo vestíbulo lingual, pues nunca lo vamos a ver en una radiografía. El mesiodistal sí, y han hecho muchos estudios de radiografías para medir la curvatura radicular basándose en la técnica de Snyder, pero ahora ya podemos observar otras curvaturas, otros ángulos que en la radiografía simplemente no se ven. En esa QR ustedes pueden descargar los artículos que les voy a estar mencionando, si quieren hacerlo, pueden copiar el QR y con todo gusto. Entonces, este artículo lo publicamos el año pasado en la revista ADM, fue nuestro estudio de tesis, de maestría, y este es un estudio de julio de este año, tiene, ¿qué? Un mes y medio. Un estudio publicado en el Journal de Endodoncia donde se analiza la prevalencia de canales linguales en dientes mandibulares inferiores. Lo relevante de este estudio es que se hizo, pues prácticamente en todo el mundo, ¿va? Y solicitaron o convocaron a doctores de diferentes países a que hicieran una muestra y con esa muestra se hizo todo este estudio. Esos son los valores y los países que trabajaron en este estudio del año pasado. Vean, en cuestión de México, aquí está México. El central inferior, el doctor que participó en este estudio, que es el doctor Rubén Rosas, menciona que él encontró una prevalencia del 7.3% de conductos linguales centrales inferiores y en laterales inferiores un poquito más, 9.7, ¿sí? Y así cada uno de los países. Lo curioso de este dato, de este estudio, es que el tamaño de la muestra es muy reducido, solamente 100 muestras. Entonces, si nosotros pensamos que tenemos nuestro país con todas las variantes étnicas, tenemos población en el centro, grupos étnicos en el centro del país, tenemos grupos étnicos en el sureste del país o en la península, y tenemos grupos étnicos en el noroeste del país o en el norte del país. Entonces, un estudio a nivel nacional, pues yo creo que no es tan representativo. Entonces, por eso es que estamos promoviendo un estudio a nivel nacional en diferentes ciudades con diferentes grupos étnicos para volver a analizar y ver si estas variantes anatómicas o estas prevalencias realmente son las que mencionan o tenemos alguna variante. Estas son imágenes de este estudio, del estudio multicéntrico, donde se ven precisamente esto, ¿verdad? Ellos detectaron o trataron de detectar la presencia de este canal lingual. No se metieron con la clasificación de Bertucci, nada más la presencia o no, si había o no, y pues vean cómo hay pues ejemplos muy interesantes de las cuestiones anatómicas, ¿verdad? Que pues en la radiografía no podemos detectar. Aquí tenemos un ejemplo, este caso es mío, es de un molar inferior, de un paciente de acá de Chihuahua que tenía pues dos conductos, ¿verdad? Un canino inferior, un conducto vestibular, un conducto lingual. Esto los usé, este no es de ahorita, este ya tiene rato, más o menos por el 2017, 16 fue que hice estas imágenes de tomografía, vamos a hablar de ello más adelante, pero bueno, la tomografía en endodoncia nos permite ver esto, ¿va? Los diferentes planos
tanto ortorradiales sería, o sagitales y coronales y axiales, y vemos la diferencia entre una imagen de un premolar visto bucolingual y una vista mesiodistal. Vemos la diferencia entre amplitud del canal, cosa que en la radiografía no vamos a poder observar. Otro ejemplo de un primer premolar superior con 2 canales. Vemos la amplitud de este otro premolar, la amplitud del conducto, a diferencia de la vista, ven como muy delgadito de la imagen del lado izquierdo, pero la vista sagital pues nos permite ver realmente la amplitud, lo que no vemos. Premolares inferiores con 2 canales también, pacientes míos, premolares superiores, vean las curvaturas, la curvatura palatina de este premolar superior, vean lo pronunciado. El tener acceso a esta herramienta a nosotros los endodoncistas nos permite planificar o ser más cuidadosos en los tratamientos, porque vean la curvatura vestibular, pues prácticamente no está complicada, pero la curvatura palatina, vean, una doble curvatura que en la radiografía no se ve. Vemos una curvatura distal y discreta, ¿verdad? Y yo lo puedo ver y no, pues está fácil. Pero la realidad es que, como dicen, la realidad supera la ficción, entonces vean esta curvatura. Entonces, tenemos esta herramienta para poder identificar esos casos complejos. También se ha utilizado para detectar patologías, la tomografía. Este es un caso de una paciente que tenía 2 caninos retenidos y que ya tenía resorción radicular de los centrales y de los laterales. Entonces, en la radiografía yo veía los caninos superpuestos en la imagen y a mí me interesaba saber qué tanto grado de destrucción tenían esos caninos para poder planificar un tratamiento endodóntico en caso de ser necesario. Entonces, aquí vemos la reconstrucción tridimensional y vemos, vamos a pasar aquí a la vista sagital, que es la que más información nos da. Esto es con CARES-TRIM, no teníamos la alineación de planos, por eso la vista coronal no me sirve, pero la vista sagital sí me sirve. Observen ustedes, aquí nos estamos desplazando de derecha a izquierda y empezamos a ver aquí el canino, empieza a aparecer el canino, vean la raíz. Esta raíz pues prácticamente no está involucrada o está poquito involucrada, hacemos como que un escalón y vean, la parte palatina de la raíz sí estaba involucrado de forma importante. En el central, aquí tenemos el conducto nasopalatino, vean el central, vean la raíz, parece que no está tan afectado. Tenemos resorción apical, sí, pero no tenemos una resorción complicada, no tenemos una forma de silla o de escalón. En el otro central sí, vean cómo ahí tenemos una forma de silla, y eso ya me complica a mí como endodoncista, porque ya no sé a qué nivel voy a obturar, o tengo que tener más cuidado para poder obturar. Tengo que planificar con mayor cuidado si es necesario hacer un tratamiento endodóntico, porque yo una radiografía ortorradial, pues yo voy a ver la raíz completa, pero la parte lingual, que es donde está ese escalón o esa silla, que provocó el canino, la resorción que provocó en la raíz, no la voy a ver, salvo que tenga esta herramienta, ¿verdad? Entonces, para eso es que me sirve en cuestiones de diagnóstico o de patología, entre esta y es un ejemplo solamente, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que podemos ver. También se ha estado analizando últimamente la relación que existe entre la patología pulpar y la inflamación de la membrana del seno maxilar. Este es un estudio del 2020 donde se analiza, donde se empieza a observar esa relación, ¿verdad? Un conducto necrótico con una lesión apical y vemos un engrosamiento de la mucosa del seno maxilar. Normalmente el grosor de esta mucosa debe ser de 0.3 milímetros hasta 0.5, y vean como acá tenemos casi 10 milímetros, y esto de engrosamiento a lo mejor clínicamente no es tan significativo para el paciente, pero ¿cuántos pacientes tienen alergias o tienen tos recurrente, o después del COVID no sabemos qué pasó, ¿verdad? O qué tanto pudo haber dañado estas estructuras? Si tenemos una lesión crónica de origen dental que está de por sí ya involucrando, está generando una inflamación de esa mucosa, pues tenemos que ponerle más atención. Esto pues tiene poquito que se empezó a estudiar y pues bueno, hay que ver qué significancia clínica va a tener. Este es un paciente mío donde estamos viendo una vista axial de un molar que tenía, perdón, vamos a regresar, donde no se localizó un conducto MB2 y tenía una lesión apical, hubo recurrencia, hubo sintomatología, y estamos analizando
Voy a regresarle un poquito. Ahí vemos conducto mesiovestibular, distovestibular, conducto palatino y vemos aquí un MB2 que no se localizó. Gracias a la tomografía ya lo vi, ya sé que ahí está, entonces lo voy a tratar. Pero ¿qué es lo que sucedió con este paciente? Hablando de esto de la membrana de Snyder, hacemos el recorrido, vemos la lesión apical y vemos el seno maxilar. Vean, aquí empieza a aparecer el seno maxilar y vean cómo todo el seno maxilar en la porción baja está invadido por esta mucosa, está inflamada toda la mucosa. Aquí la parte hipodensa, que ya se ve aquí, es la nometización del seno maxilar, pero vean, toda la inflamación que tiene ese seno maxilar, seguramente relacionada con la patología pulpar de ese conducto MB2 que no se localizó. Bueno, con esto, pues otra manera de mostrar la utilidad de esta tomografía. Otro ejemplo, vean, un premolar, tenemos una lesión aquí en la raíz mesial del molar. Aquí tenemos cómo la cortical del seno maxilar se expandió. Aquí la vemos. Y vemos la inflamación de la mucosa. Todo eso es consecuencia de esta lesión apical. Otro ejemplo, igual, inflamación importante de la mucosa del seno maxilar, que solamente la vamos a ver en la tomografía. Otro ejemplo, vamos rápido porque nos come el tiempo, ubicar lesiones óseas. En una radiografía nos puede mostrar pues lo que ya sabemos, ¿verdad? Una imagen bidimensional. Este es un caso de un paciente, y lo puse para ejemplificarlo, de 30 años de edad, que tuvo tratamientos endodónticos previos de 5 años de evolución. Hicieron sus tratamientos 5 años y las lesiones apicales no reparaban. Observan las obturaciones, van a decir está un poquito corta, no sé, tal vez sí, tal vez no. Se ve un poco densa la obturación del lateral. Pues vemos la persistencia de lesiones apicales después de 5 años de los tratamientos. Una de los usos de la tomografía en endodoncia es precisamente para esto, ¿ah? Para planificar los retratamientos, para saber a qué nos vamos a enfrentar. Porque si yo veo esto, pues voy a decir, no, pues le saco esa gutapercha, le dejo medicación, lo irrigo, desinfecto y lo vuelvo a obturar. Sí, pero ¿cómo lo voy a obturar? ¿Qué anatomía tienen esos dientes? Si ya vimos que la prevalencia de conductos M2 pues también ahí está, alrededor del 10% en los laterales, dice el doctor Rubén Rosas, el 7% en los anteriores. Entonces, ¿tendré conducto MB2 y por eso la persistencia? ¿O se contaminó el conducto? No sé, porque el tratamiento no lo hice, el paciente tiene 5 años, así. Entonces, ¿cómo le explicamos la magnitud del problema al paciente? Pues bueno, con esta herramienta, con una tomografía, le ordenamos la tomografía al paciente, vemos que las corticales óseas de los 2 dientes no están dañadas. Eso significa que la lesión está dentro de la estructura mandibular, no hay fenestración ósea. Eso es pues buena señal, significa que a pesar de la persistencia, pues no ha avanzado, no ha dañado más la estructura ósea del paciente. Pero aquí vean la vista axial y quiero que observen con detalle ahí en el cursor. Vemos la lesión, empieza a aparecer y de repente empiezan a aparecer las raíces de los dientes. Bueno, podemos medir la lesión, ahí se me olvidó que había puesto eso. Podemos medir la lesión y explicarle al paciente el tamaño de la lesión y explicarle que es una lesión tridimensional, no es nada más una manchita en la punta del ápice del diente. Pero vean la obturación, vean cómo hay un espacio entre la obturación y el conducto. Ahí se ve, en el lateral se ve en la parte inferior y en el central se ve en la parte superior. Ahí eso me da una idea de que ese conducto, a lo mejor no son 2 conductos, pero es un conducto ovalado, que no voy a poder obturar con una punta única, tengo que utilizar otra técnica de obturación, a lo mejor tengo que poner un tope apical, a lo mejor tengo que hacer una impresión apical, a lo mejor tengo que hacer una técnica vertical, no sé. Entonces, gracias a esta herramienta, yo ya me doy cuenta de la cuestión anatómica y patológica que tiene el paciente y puedo planificar mejor mi retratamiento para tener mayores posibilidades de éxito. Estas son imágenes del mismo paciente. Aquí desobturamos, colocamos Ultrapex. A mí me gusta el Ultrapex por lo radiopaco, porque vean, me permite observar con mayor detenimiento la anatomía. Aquí hay sobreobturación, ¿sí? Porque el conducto estaba amplio. Sobreobturación del Ultrapex, que es hidróxido de calcio con iodoformo, pero después de 28 días ya empieza a reabsorberse, a veces a los 15 días ya empieza a haber reabsorción de ese material, pero ya sé la anatomía, ya tengo más idea de la anatomía y ya puedo planificar mejor mi obturación para tener un mejor pronóstico de este retratamiento. Este es otro ejemplo, también paciente mío, que me lo mandó un colega maxilofacial, porque a este paciente le querían colocar un implante
aquí en el segundo molar. Entonces el cirujano que lo iba a operar, le tomó una radiografía y dice, ¿sabes qué? Pues no, no me gusta. Alfonso, te lo mando para que me hagas favor de valorarlo y ver qué es lo que tú me recomiendas. Entonces, esta es la radiografía digital. Vean, se ve una zona radiolúcida que abarca pues una gran porción de lo que es el primer molar y la zona del segundo molar, pero la tomografía es contundente. Vean, una lesión de bordes definidos, de gran tamaño, que no toca el borde inferior, pero que involucra la zona del segundo molar y principalmente el primer molar, un poquito el segundo premolar. Lo curioso de esto es que cuando yo hice las pruebas de vitalidad, ambas piezas estaban vitales, tanto el molar como el premolar, y ahí fue donde pues el máxilo pues dijo, prendió sus alertas, prendió sus alarmas, porque estas lesiones que pudieran parecer de origen endodóntico, pero que son enormes, pero que realmente no hay un problema endodóntico, los dos dientes están vitales, pues entonces le prende las alertas al doctor y para no hacerles el cuento muy largo, esta es una imagen oclusal que tomé del mismo paciente. Vean cómo la imagen oclusal se pierde, solamente se ven aquí unas pequeñas líneas radiolúcidas, pero la tomografía pues es contundente, ¿va? Vemos expansión de ambas corticales, un gran aumento de tamaño de la lesión, y esto le hace sospechar, y sobre todo la vitalidad de los dientes involucrados, hace sospechar al especialista, en este caso al doctor maxilofacial, doctor Deister, buen amigo, que está ante la presencia de un quiste, y que seguramente por la experiencia de él, un queratoquiste. Y pues bueno, los queratoquistes sabemos que son lesiones que tienen una alta recidiva y que tienen que necesariamente ser operados, tienen que ser extirpados, y pues bueno, en este caso así se hizo. Tal vez en otra ocasión les pueda presentar el caso completo de la cirugía, porque la hicimos entre los dos. Fue la segunda microcirugía endodóntico bucal bajo anestesia general que se ha hecho en México, y la cual no lo hemos publicado, publicamos la primera, pero tal vez algún día la publiquemos. Pero vemos las imágenes, ¿verdad? La tomografía con los diferentes planos, cómo nos va indicando el tamaño de la lesión. Y sobre todo esto, ¿verdad? La reconstrucción tridimensional. Vemos aquí en esta reconstrucción tridimensional cómo los ápices del molar están involucrados, están dentro de la lesión, y a pesar de eso, el diente tiene vitalidad. Entonces, con esas características, el doctor dice, esto es un queratoquiste, tenemos que operarlo con mucho cuidado. Ya les platicaré en otra ocasión. Este es otro ejemplo, radiografía contra CBCT, un caso de un molar inferior con una lesión. Si la vemos aquí, pues lo podemos ver que tenemos una lesión bastante considerable, pero si tenemos esta imagen que es del mismo paciente, pero con otra angulación, pues ya no se te ve tan clara. Ahí vemos nada más la lesión apenas en esta parte, pero se puede mimetizar por la superposición de imagen. Entonces, la radiografía, aparte de tener una imagen bidimensional, tiene el otro inconveniente, que si no tenemos una buena angulación, nos puede ocultar cosas que están o nos puede mostrar cosas que no son. Entonces, en este caso, mandamos la reconstrucción tridimensional, mandamos la tomografía y vemos pues el tamaño de la lesión. Vemos que hay una pequeña involucración de la cortical vestibular. Vemos en esta vista sagital todo el tamaño de la lesión, y bueno, podemos planificar la diferencia entre una radiografía y una tomografía. Mucha más información. La dosis de radiación pues sí es mayor que una radiografía, obviamente, pero pues equivale a una radiografía periapical, perdón, a una radiografía panorámica. Entonces, con la dosis de radiación de una radiografía panorámica yo puedo tener acceso a imágenes como estas o mejores, que me van a beneficiar para el diagnóstico y tratamiento de mi paciente. Hablando de su uso en endodoncia, la tomografía, localización de conductos, para planificar retratamientos, localizar conductos. Aquí estamos localizando un conducto mesolingual de un molar inferior que no se había localizado. A ver si por aquí la tengo. Entonces, como solamente está obturado un conducto, el vestibular, el lingual no estaba obturado. Entonces, un paciente con corona, con un tratamiento previo, con lesión, pues bueno, ya con esto me doy cuenta que el conducto existe, ya vemos cuál es la causa del fracaso de la endodoncia y podemos planificar mejor nuestros tratamientos. Hay este estudio muy ilustrativo del Journal de Endodoncia del 2007, donde analizaron la influencia del CONVIN en las estrategias de diagnóstico de doctores de práctica general
y endodoncistas. Nos presentaron una serie de casos a los pacientes, a los doctores, a un grupo de endodoncistas y a un grupo de dentistas de práctica general, y que ellos emitieran su diagnóstico. Les presentaron primero radiografías, después les presentaron los mismos casos con tomografías, y los resultados fueron que después de ver la tomografía, el 50% prácticamente de los doctores alteraron su plan de tratamiento. O sea, si hubieran hecho lo que pensaban con la radiografía, probablemente se hubieran equivocado en la mitad de los casos. Entonces, esto nos muestra la relevancia de este estudio, ¿va? Aquí vemos la gráfica de este estudio donde se muestran los endodoncistas y los dentistas de práctica general, cómo alteraron sus planes de tratamiento después de ver la tomografía en forma muy importante. Lo que sigue, pues, es la inteligencia artificial. Este es un artículo de 2020 donde, haciendo uso de esta herramienta de la inteligencia artificial y de una tomografía, ya se empiezan a detectar lesiones. En este caso, la inteligencia artificial detectó una lesión apical en este molar y lo que hace es colorearla, ¿verdad? La colorea de rojo y solamente el programa se le pone la tomografía y esta herramienta tecnológica hace la predicción, hace la detección sin que intervengan los humanos. Y bueno, ¿existe un software exclusivo para endodoncia? Sería la pregunta, ¿va? ¿Existe un software? Pues actualmente no, pero sí existía. En el 2018 apareció este software. Este es un artículo del doctor Gambarini del 2018 donde hace referencia precisamente a este nuevo software exclusivo para endodoncia, porque todos los software que hay, todos los visores tienen diferentes herramientas muy útiles, nos sirven para endodoncia, pero no existía, o no, bueno, ya no existe, pero sí existió un software exclusivo para endodoncia. Se llamaba 3D Endo, era de la casa Dentsply y nos permitía hacer una simulación, colocar limas dentro del conducto radicular, y observar la forma que iban a tener las limas dentro del canal antes de realizar el tratamiento. Se podían hacer simulaciones con diferentes tipos de limas, en diferentes dientes. Este programa 3D Endo era muy bueno, a mí me gustaba. Fueron con los que hicimos las publicaciones de la anatomía que les mencioné aquí en México, pero ya no está disponible, desafortunadamente tiene como 5 años que ya no está disponible. Y pues ha dejado de usarse, pero era una herramienta muy buena, porque nos permitía, aparte de las mediciones y demás, nos permitía aislar la pieza que queríamos analizar, nos daba una reconstrucción tridimensional, nos hacía una simulación de las limas, una simulación de los conductos. Este es uno de los estudios que les mencioné, el ángulo mesiovestibular, que lo hicimos con este programa de 3D Endo. Y este programa tenía algunas herramientas curiosas, por ejemplo, esta herramienta que yo le llamaba de transparencia. Ustedes movían este cursor y empezaba a desaparecer lo que era la estructura ósea y se dejaban solamente los dientes. Si lo regresamos un poquito, vean cómo ese molar, que está ahí incluido, no se ve en la reconstrucción tridimensional, pero con esta herramienta de transparencia, no sé si se llame así, pero ya sí le puse, empezamos a eliminar la cortical y empieza a aparecer el diente. En estos casos, para cirugía, para planificar la extracción de ese molar, pues es una herramienta muy valiosa porque nos permite observar claramente la posición de los dientes. Este es otro ejemplo también de esta herramienta, donde es un paciente que tiene múltiples dientes supernumerarios. Vean ahí cómo va al ir avanzando. Perdón. Ahí vamos a dejar. Vean cómo al ir avanzando, eliminar lo que es la estructura ósea, se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos 10 dientes supernumerarios, que en la reconstrucción tridimensional, pues se ven algunos, ¿verdad? Pero no se ven todos. Esta era una herramienta pues, que a mí me gustaba mucho, pero pues, desafortunadamente ya no está. Otra ventaja que tenía el 3D Endo es que nos permitía hacer una simulación del acceso. Esta línea negra que ustedes observan era una propuesta que hacía el programa de cómo debería ser el acceso para disminuir las curvaturas de las limas y poder tener un mejor acceso al conducto radicular. Esto pues es un acceso muy grande, obviamente, se podía modificar, lo podíamos nosotros modificar, pero digamos que sería el ideal para disminuir las curvaturas. Si ven las curvaturas que tiene este molar, mesiodistal y vestíbulo lingual, aquí parecen que están pues no tan complejas, pero en la vista vestíbulo lingual vemos que son pues unas dobles curvaturas, y eso es muy frecuente, y por eso muchas veces
las limas se rompen en los conductos, en los molares inferiores, porque no tomamos en cuenta esta curvatura. Vean la curvatura, una doble curvatura en esta lima que complica la instrumentación, y si no tenemos cuidado, pues el riesgo de fractura es muy amplio. En la vista ortoradial, vean como pareciera que eran dos curvas nada más, sencillas, pero la realidad es que pues no es así, ¿verdad? Entonces, estas herramientas nos permiten observar todos esos detalles. Aquí observamos lo mismo en un molar superior. Y otra ventaja es que cada vez que tocábamos con el cursor la lima se coloreaba de rojo y podíamos observarla con mayor nitidez. Para poder analizar las curvaturas antes de realizar, antes de hacer el acceso, antes de meter una lima en el paciente, podíamos analizarlo y saber a qué nos estamos enfrentando y poder decidir qué técnica o qué sistema de instrumentación íbamos a utilizar para disminuir los riesgos. Este es otro ejemplo donde tiene esta herramienta, un giroscopio que yo le llamo así, donde podemos desplazar la pieza ya retirada del plano. Tenemos una tomografía del maxilar, pero aislamos en este caso el molar y lo giramos. Y en todo momento esos letreritos nos están indicando cuál es la vista que estamos viendo, ¿eh? Para no confundirnos. Vamos a adelantar un poquito porque ya es tarde. Tenemos también, como era de Dentsply este programa, pues tenía sus limas, ¿verdad? Tenía sus sistemas y solamente se podían simular con los sistemas que ellos manejaban. No se puede utilizar cualquier otro lima, ¿verdad? Pero desafortunadamente este programa ya no está disponible. Tenemos las reconstrucciones, la simulación de los conductos. Vean, lo que vemos en una radiografía normal sería esto, pero la realidad es esto. Vean la curvatura de este premolar. Vean cómo acá se juntan. Entonces, pues es muy valiosa para nosotros la tomografía. También podemos hacer estimaciones de longitud, de conductometría con estas herramientas, estas flechitas verdes y amarillas. Podemos nosotros introducir la lima dentro del canal o retirarla a conveniencia. Podemos cambiar la angulación de la lima para ver más o menos cuál era el acceso que nos proponía el programa para tener una menor curvatura. Lo nuevo que está en endodoncia, pues ustedes conocen la cirugía navegada, o si no lo conocen, ahí está el link. Esta cirugía navegada tenemos dos actualmente, se llama estática, en la que se utiliza solamente para hacer guías quirúrgicas. Los que colocan implantes seguramente saben de qué estoy hablando, las guías quirúrgicas para colocación de implantes, y la cirugía navegada que se basa en el uso de un programa, un software y unos aditamentos especiales en los cuales ustedes van, por medio de una tomografía, van viendo dónde están colocando sus instrumentos. Si van a colocar un implante, les va diciendo por medio de una fenda, un circulito, si ustedes están dentro de la posición que es la ideal o si están saliendo, y les va indicando por medio de colores y creo que por medio de sonido la posición en que ustedes están colocando ese implante. Algo similar se quiso hacer para endodoncia, para localizar conductos o para instrumentar conductos. Actualmente existe ya esta bibliografía de endodoncia guiada que se basa en el uso de microtomografía. ¿De acuerdo? Que hablamos de la microtomografía, son dientes extraídos que se les toma una tomografía y se puede analizar la anatomía. Con base a esto se pueden diseñar, ya no con microtomógrafo, sino con una tomografía, una CBCT normal, se pueden diseñar lo que son las guías quirúrgicas para cirugía endodóntica y las guías para localizar conductos en caso de dientes calcificados. Como dice aquí, la endodoncia guiada también se conoce como tratamiento de endodoncia dirigida en casos de canales calcificados y microcirugía endodóntica. Ofrece resultados más predecibles. Yo creo que sería más útil para el caso de conductos calcificados. A lo mejor para cirugía no tanto, a menos de que quieran hacer una cirugía muy, muy precisa, pero si ya tenemos una lesión muy grande, muy amplia, con una fenestración ósea, pues no tiene caso, ¿eh? Ya vemos dónde está la lesión. En los casos de lesiones pequeñas o cuando no hay lesiones, cuando tenemos instrumentos fracturados o cuando una situación donde el acceso al lápiz se complica, este uso de guías quirúrgicas son muy útiles, ¿verdad? Y bueno, bibliografía empieza a aparecer desde hace un buen rato. Este es un texto, un libro que ya se publicó, y artículos hay muchos, ¿verdad? Las guías endodónticas, pues similares a las que se utilizan para la colocación de implantes, pero con la diferencia que nos sirven para localizar conductos. A través de este diseño, de este orificio, con este aditamento, se introduce lo que es la fresa, se introduce lo que es la lima, para poder tener acceso directo al conducto radicular en casos de
conductos calcificados. Estos ejemplos son de este libro. Vienen aquí las tomografías, viene el diseño de la guía y viene el tratamiento, ¿verdad? Ya con la guía colocada, la localización de este conducto, vean un conducto central muy calcificado, que gracias a estas guías se puede tener acceso más preciso y realizar un tratamiento endodóntico satisfactorio. Este es otro ejemplo para dientes anteriores de cómo se utilizan estas guías para localizar conductos en dientes calcificados. Este es un ejemplo en molares. Estos son un poquito más difíciles porque, bueno, en este caso vienen hasta las fresas para hacer el acceso. Y la dificultad de esto es que pues, difícilmente vamos a poder aislar, ¿verdad? Pero bueno, lo que podemos hacer es utilizar la guía para hacer el acceso y ya localizar los conductos, y ya retiramos la guía y ya hacemos el tratamiento bajo aislamiento como debe ser. Esto es un ejemplo de una guía quirúrgica. Vean cómo son también, ubican por medio de estos aditamentos la posición donde se va a hacer la fenestración. En este caso se utilizan piezoeléctricos o se utilizan estos, son como sacabocados también, que se utilizan para hacer las perforaciones en la cortical. Vean, son perforaciones redondas. Y por medio de la tomografía y de las guías se tiene un acceso directo a lo que es la zona apical, el tercio apical del diente, entran de forma directa para solamente hacer la osteotomía, el curetaje y reposicionarlo. Las ventajas, pues bueno, hay control de instrumentos, reduce el tiempo operatorio, disminuye errores, permite hacer una osteotomía más pequeña, pero las desventajas pues son el tiempo de fabricación, el costo, que no permite la irrigación en algunos casos y que requiere fresas especiales. También hay diferentes publicaciones. Este es más reciente de endodoncia guiada del 2021 del Journal de Endodoncia, donde hacen otro diseño, un diseño diferente. Este es el caso, es un premolar superior, donde tienen dificultad para localizar los conductos, pero vean, con la tomografía se ve que están ahí, ¿verdad? A partir del tercio medio, que son 2 conductos, aquí lo vemos, y bueno, para tener acceso a eso, sin dañar tanto el diente, se diseña esta guía, que tiene un diseño peculiar, no es como un guardo oclusal como habitualmente se hace. Este es un diseño un poco más elaborado, que tiene esos aditamentos, y la ventaja de esto es que permite la irrigación, a diferencia del que es como guardo oclusal, que está cerrado y dificulta la irrigación. Como es abierto, como tiene todos estos elementos, pues tiene una mayor facilidad para permitir la irrigación. Aquí lo vemos cómo están trabajando. Tiene ese aditamento que se coloca sobre la pieza de alta. Esa es otra innovación. El aditamento o la guía no va sobre la superficie de la guía, estoy redundando, perdón. Este aditamento va sobre la pieza de alta y se coloca en estos espacios, en estos pilares, y la pieza baja sobre los pilares y ya se hace el acceso directo al canal radicular. Las ventajas pues, son similares, ¿verdad? La principal es que requiere este uso de un adaptador y no permite el control oclusal. Y la necesidad de impresoras de alta calidad, porque si tantito falla, como son muchos elementos, si una impresora no lo copia bien o no lo imprime bien, pues puede haber un error y al momento de hacer el acceso, pues puede haber un accidente. No sé cómo andamos, doctor, de tiempo. Usted dígame, todavía tenemos un poquito de tiempo. Ya casi Nada más termino. que faltan las preguntas, todavía. Nada más quiero mostrarles este último Ok. caso del uso de la tomografía para casos complejos. Esta es una paciente que atendí yo hace poco, que tenía pulpitis irreversible de ese premolar y parecía que todo iba a estar bien, ¿no? O sea, no iba a haber ningún problema, un conducto recto, sencillo. El problema fue que cuando obturé el canal, la paciente tuvo dolor, y yo descarté las causas más habituales, ¿verdad? Obturación de la obturación temporal, inflamación del ligamento periodontal, y la paciente seguía con dolor, estuvo así como 2 semanas con dolor, se sacó de oclusión, se le dieron analgésicos y continuaba con dolor, y dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? Tomé una radiografía con otra angulación y vi la obturación, vi que hubo una extravasación de cemento en la porción apical, lo que estoy señalando aquí con el cursor, que pues muchas veces pasa, no es lo ideal, pero a veces pasa. Pero me llamó la atención que si seguimos el trayecto de la radiografía, aquí se ve un poquito radiopaco también y por acá se ve un poquito más radiopaco. Entonces, para descartar cualquier situación, le ordené una tomografía después del tratamiento a la paciente, no se la ordené antes.
dije, su conducto sin complicaciones, y la paciente tenía eso, tenía ese dolor, y vemos aquí cómo hay una sobreobturación de cemento. La tomografía, ¿qué fue lo que me mostró? Pues en la reconstrucción tridimensional, pues no había nada, no había lesiones, no había fenestración ósea, pues no hay mucha información, ¿sí? Lo curioso fue cuando ya observamos los diferentes planos. Aquí vemos el plano axial, empezamos a hacer el recorrido hacia la porción apical, vemos la obturación, vemos que no hay espacios, llegamos a la porción apical y vean, aquí se ve la sobreobturación y es mucho más grande de lo que se ve en la radiografía, y vean acá, tenemos sobreobturación pero hasta acá, como unos 2 o 3 milímetros, y vean dónde está colocado el dentario, muy próximo a la posición del agujero mentoniano, está la extravasación de cemento, que no se veía en la radiografía. Este caso lo obturé con Silapex. Vean, aquí se ve la curvatura lingual que no se ve. Vemos la extravasación de cemento, y vean cómo a través de aquí, lo que sería el plexo nervioso, este es el plexo nervioso, cómo el cemento fluyó. Es una estructura pues muy pequeña, vean la proximidad del dentario y del agujero mentoniano. Entonces seguramente por esa irritación que hubo posoperatoria es que la paciente seguía con dolor. Afortunadamente el cemento que utilicé fue Silapex, y la resorción o la reabsorción de este material, pues aquí ya lleva más o menos 2 semanas. Lo único que hicimos fue darle analgésicos a la paciente, explicarle cuál era el problema, qué es lo que había sucedido, y esperar la evolución. Después de 3 semanas ya la paciente ya estaba asintomática, ya no le ordené otra tomografía porque pues, ¿qué caso tenía, no? O sea, no vamos a estarle ordenando a cada rato una tomografía al paciente, pero hubiera sido interesante, ¿no? Mandarle una tomografía para ver si realmente el material se había terminado de reabsorber, que seguramente fue lo que sucedió, y por eso ya la sintomatología desapareció después de 3 semanas. Entonces, eso nos hace pensar, pues, que los casos de dolor postoperatorio, pues, pueden estar relacionados con cuestiones que a lo mejor no hemos pensado. En este caso, la extravasación, porque a veces vemos la extravasación, a menos que sea muy grande, vemos que está sobre la superficie radicular, en lesiones pequeñas, pero en este caso era un diente vital, no había lesión apical. Entonces, a pesar de eso, la extravasación se dio por el trayecto del plexo nervioso que comunica el tejido pulpar con el dentario inferior. Entonces, aunque haya sido mínima, pues provocó esa irritación y provocó seguramente esa sintomatología. La paciente pues se trató solamente, ya se había liberado de oclusión, se le dieron nuevamente analgésicos y antiinflamatorios, y ya al cabo de unos días de la tomografía, después de 10 días, ya la paciente ya estaba sintomática y ya se pudo rehabilitar. Pero esto nos enseña pues que hay cosas que todavía no sabemos, o cosas que nos pasan y podemos confundirnos. Y la tomografía pues sigue siendo, o que está siendo cada vez más una herramienta muy valiosa para poder observar lo que no vemos, observar lo que no sabemos, aprender lo que no sabemos, y utilizarla para mejorar nuestros procedimientos. Con esto terminamos, doctor. No sé, espero no haberme alargado mucho, espero no haberlos aburrido. Y no Muchas sé si gracias, haya doctor. alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.